Les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 11. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 11 que a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. Y saben que nosotros estamos muy familiarizados con el término. Depende del estilo de música que escuchamos, la denominamos o la clasificamos cristiana, escuela cristiana, iglesia cristiana. Sin embargo, hay algo que me llama la atención cuando vamos a la Escritura. Este término cristiano aparece solamente 3 veces en la Biblia. No hay muchas menciones. 2 de las 3 no son los propios cristianos los que se autodenominan de esta manera, los que se hacen llamar así, sino esta manera de llamarnos viene desde afuera hacia adentro. Y acá estamos en Antioquía, a muchos kilómetros de Jerusalén. Esta iglesia se va a formar o se va a dar comienzo, se funda por cristianos que estaban en Jerusalén, que por causa de la persecución y la muerte de Esteban tienen que perder la patria, salen de Jerusalén y Dios usa esa prueba tremenda y tan dura que muchas familias judías tuvieron que salir, pero Dios tenía un propósito sublime y era sembrar con la semilla del Evangelio por todo el mundo. Y ahí se cumple la promesa que le hizo el Señor Jesús a los apóstoles. Ustedes me van a ser testigos acá en Jerusalén, zona caliente Jerusalén en los tiempos que Jesús no estuvo. Acuérdense que a Jesús lo matan en Jerusalén, que los discípulos son perseguidos y se debieron quedar allí, formando un grupo de discípulos. Esos discípulos son perseguidos en el capítulo 6. Hay uno que estaba asolando y persiguiendo a la iglesia que se llamaba Saulo. La iglesia sale perseguida y llegan hasta Antioquía. ¿Pero qué ocurría? Los apóstoles que estaban en Jerusalén no sabían qué ocurría en Antioquía y en otros lugares. Entonces van a mandar a alguien para que vaya a confirmar esas decisiones que se estaban tomando lejos de donde estaban los apóstoles, Antioquía. Y mandan a uno que se llamaba Bernabé, hijo de consolación, un hombre de Dios. Y cuando llegan allá, estamos en Hechos capítulo 11, quiero que me acompañe primero en el verso 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acordate, hay 3 veces que aparece el término cristiano, este es el primero. Luego un rey le va a llamar así a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, y después solamente Pedro habla de que hay que sufrir a modo de malhechor como cristianos. 3 veces nomás. Una la usa Pedro, las otras 2 lo usan los demás para hablar de nosotros. Lo que yo me preguntaba cuando miraba esto es, ¿qué vieron para llamarnos así? Es decir, ¿qué movió a las personas de Antioquía que veía un grupo y los señalaba y dicen, esos son cristianos? Porque cristiano significa seguidores de Cristo, pequeños Cristos. La pregunta es, ¿qué ven en la iglesia mía? ¿Y qué ven en mi vida? ¿Y qué ven en mi familia? ¿Y qué ven en mi carácter? ¿Y qué ven en mis actitudes para que los demás puedan llamarme así, cristiano? ¿Qué acaso es el cartel que tenemos en la puerta de la entrada, Iglesia Cristiana Evangélica? ¿O tiene que ver con las cosas que nosotros, porque somos cristianos, no hacemos? Tiene que ver con palabras que no decimos porque somos cristianos, lugares que no frecuentamos porque somos cristianos. ¿De qué se trata ser un cristiano? Bueno, los de Antioquía no eran esto lo que habían visto en los discípulos de Cristo para llamarles cristianos. Y yo quiero compartir con ustedes qué vieron los de Antioquía para ponernos este título, cristianos. Vamos a ver y vamos a prestar atención al relato. Estamos en Hechos capítulo 11, verso 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a ver 5 cosas que vieron los de afuera para nosotros. Y estas 5 cosas son las mismas que necesitamos que cuando los demás nos miren puedan encontrar y puedan ver que esto no distingue. No nos distingue ni la manera de vestir ni de hablar. Hay cosas que nos va a distinguir, que fue notorio en estos, que se fueron perseguidos, se fueron expatriados y cuando vieron las vidas fueron capaces de decir, estos son cristianos. Lo primero era, una iglesia cristiana es una iglesia que alcanza, siempre con A. Vamos a poner con A para poder acordarnos fácilmente. ¿Cuál es la característica de una iglesia cristiana? Una iglesia que alcanza. Versículo 20. Estos que fueron esparcidos, iban con sus familias, niños, me imagino ahí, yendo, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos, perdieron sus bienes por causa de la persecución. Sin embargo, mientras iban pasando de ciudad en ciudad y hasta llegar a Antioquía, iban haciendo una sola cosa. ¿Saben qué era? Predicando el Evangelio. Verso 20. Llegó la noticia, dice, y hablaban la palabra anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Miren, si hay un distintivo, un estandarte que va a mostrar que nosotros somos discípulos de Cristo y que somos seguidores suyos y que nos queremos parecer a Él, tiene que ver con esto, con que donde hay un cristiano se predica el Evangelio. De eso se trata. No se trata de que este grupo de hermanos se reúne. No se trata de los programas que somos capaces de hacer. No se trata de los eventos a los que estamos acostumbrados a asistir. No se trata de las noches que podemos hacer especiales para atraparnos y divertirnos. Se trata de que cuando hay un creyente, un cristiano, se predica el Evangelio. Estos expatriados, estos que no sabemos sus nombres, fue lo que vieron en los apóstoles. Y los apóstoles fue lo que escucharon del Señor Jesucristo. En los 4 evangelios son enviados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Esa es la distintivo y lo que va a caracterizar un cristiano de verdad. Un cristiano de verdad comparte el Evangelio. Hermanos, no es suficiente con dar un buen testimonio. Hay algunos que dicen, bueno, yo doy un buen testimonio y a partir de mi testimonio van a ver que hay algo distinto y se van a convertir. A veces no es suficiente. Sí, el testimonio es fundamental, porque nosotros tenemos un mensaje y nuestro testimonio respalda al mensajero. De tal modo que no podríamos dar un mensaje que nuestras actitudes, nuestro carácter y nuestra conducta se opone a ese mensaje, si no, no va a ser claro. Si la conducta del mensajero no es confiable, el mensaje tampoco lo es. Sin embargo, una característica distintiva de los creyentes es que donde iban predicaban el Evangelio. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 2. Un viento recio vino sobre ellos, el Espíritu Santo hizo morada en la vida de los discípulos. ¿Y cuál fue el primer fruto? Fue que Pedro separó varones judíos, primero a los judíos, y empezó a predicar el Evangelio. Y se convirtieron 3.000. Y ese Evangelio no era fácil, porque poquitos días atrás habían matado a Cristo por lo mismo. Sin embargo, él tuvo el valor
de salir del aposento alto donde tenía miedo, se encontró con el Señor Jesucristo, vio las marcas y las heridas, lo vio resucitado y eso fue lo que provocó una transformación y lo vamos a ver en el capítulo 2 predicando en el Evangelio. Capítulo 3 pasa por la puerta del templo y se encuentra con un paralítico. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo que te levantes. Y ese paralítico se levantó y cuando todos se sorprendieron, ¿qué dijo Pedro y Juan? ¿Por qué nos miran a nosotros? Y señaló a Cristo. ¿Y qué hizo en el capítulo 3? Predicó el Evangelio. En el capítulo 4 es perseguido por el Evangelio y es encarcelado. Y en el capítulo 5 amenazado por predicar el Evangelio, pero él dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el capítulo 6, ahí aparece Esteban predicando el Evangelio. En el capítulo 7, Esteban muere por el Evangelio. En el capítulo 8, son esparcidos por predicar el Evangelio. En el capítulo 9 se convierte Pablo y enseguida predicaba a Cristo. Y en el capítulo 10, el Evangelio llega también a los gentiles porque se convierte ahí un romano. Y en el capítulo 11 llegamos a Antioquía y ¿qué estaban haciendo estos? Predicando el Evangelio. ¿Saben que lo que va a traer crecimiento a la obra de Dios no es otra cosa que compartir con nuestros labios ese mensaje maravilloso que nosotros tenemos? Y no hay nada más gratificante para un creyente que alguien conozca a Cristo y que Dios me utilice. Por eso dice la Escritura que tenemos tesoro en vasos de barro, porque se trata de esto. Nosotros somos simples vasos de barro, pero el Señor nos confió un tesoro muy valioso, muy importante, que tenemos que administrar, que es el Evangelio, es este ministerio que nosotros tenemos, como cantábamos recién. Eso nos distingue de los otros pueblos. Por eso somos el pueblo de Dios, porque somos llamados con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a nuestra luz. No podemos estar en la luz y gozarnos en la luz y juntarnos con otros que están en la luz y no compartir esa luz. El Señor nos impulsa. Él nos dijo con relación a la luz, ¿quién que tiene una luz la esconde debajo del almud? No, el que tiene una luz la levanta. Y todos pueden ver, y todos pueden ser alumbrados por esa luz en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Una iglesia que crece es una iglesia que comparte el Evangelio. ¿Sabes? Cuenta la historia que un niño tenía a su papá que permanentemente viajaba y por ahí pasaban días que no veía a su hijo. Entonces él hacía una marca en la pared y se ponía un lápiz y se señalaba. Y cuando el papá venía le decía, mirá papá, crecí así. Y una vez le dice el niño a su papá, papá, te hago una pregunta. ¿Por qué los grandes no crecen más? Y a veces nosotros tenemos que pensar en esto. Tenemos años en el Evangelio, conocemos la gracia del Señor, conocemos las Escrituras, conocemos nuestras reuniones, pero en algo dejamos de crecer. Y una iglesia que crece tiene un símbolo, como de la patria. Nos ponemos una escarapela, nos identifica. Bueno, había algo que identificaba a este grupo, que no le estaba pasando bien. A donde iban, compartían el Evangelio. Les quiero contar, jamás, me gusta dar un ejemplo y ponerme yo de ejemplo, jamás les cuento, pero creo que vale la pena. Estuve en la iglesia la semana pasada y cuando finalizó la reunión vino un niño de 7, 8 años, no sé cuántos años tenía. Y el papá me dice, él te quiere conocer, porque cuando vos predicaste el Evangelio, él no se animó a levantar la mano, y él me contó que recibió a Jesús en su corazón. ¡Ah, qué alegría! ¡Qué gozo para alguien! La pregunta que te hago y que me hago es, ¿cuánto hace que no llevas adelante esta práctica?
Mirá, vos me vas a decir, no, pero vos no sabés en el ambiente que yo me muevo. No importa, ahí te puso el Señor para que lleves la luz. Y de eso se trata la vida cristiana y ser un hijo de Dios y ser discípulos, de compartir tu fe con otros. El Señor te puso porque vos sos el que tenés que dar esperanza. Miren, a lo mejor hacemos esta pregunta y nos ponemos incómodos. ¿Cuánto hace que no compartís el Evangelio con otro? Joven, ¿cuánto hace que no lo haces con los demás? No alcanza con que sepan que vas a una iglesia y que tenés una fe, no alcanza, porque se convierte cuando le predicás, así funciona. Es alguien contándole a otro cómo era tu vida antes, cómo te encontraste con Cristo y qué cosas cambiaron en tu vida. De eso se trata, y eso es lo que hacían estos. Otro distintivo, primero es una iglesia que alcanza, y lo hace a través del evangelismo. El segundo lugar, fíjate el verso 23. Dice que le enviaron a Bernabé a ver qué ocurría. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. Y acá me encanta, porque es como que alguien no nos conoce a nosotros. Y viene y abre la puerta de la que da Rioja, ¿no? Y nos ve. Y no nos dice el escritor, que fue Lucas, que vio Bernabé acá en Antioquía. Pero me encanta. Porque hay cosas que no se pueden explicar con palabras, pero se ven y se sienten. Él abrió la puerta de la iglesia, vio ahí y dijo, acá está la gracia del Señor. Qué lindo es una iglesia que tiene esto. Es una iglesia, en primer lugar, que alcanza. Es una iglesia que atrae, porque pueden ver que hay algo diferente, hay algo que llama la atención, no se puede explicar. Es la gracia del Señor. Ya conocemos la gracia del Señor Jesucristo, que por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros seamos enriquecidos y tenemos esa riqueza maravillosa. ¿De qué hablaba el escritor cuando dice que entró a la iglesia y vio la gracia de Dios? Vidas transformadas. Qué hermoso. La semana pasada hicimos un grupo de WhatsApp nuevo, que lo llamamos Atletas Olímpicos 1988. Y en ese grupo empezamos a tratar de ubicar a todos los que cuando éramos preadolescentes, hace más de 30 años atrás, íbamos a la iglesia, al programa que se llamaba Atletas Olímpicos. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan acá, se hagan los jóvenes. Estaba Raúl. Íbamos a los atletas olímpicos, muchos chicos, algunos del barrio y otros no, se perdieron, no los vimos más. La semana pasada volvió alguien con una vida muy triste, muy dura. Transitó por la oscuridad de la prostitución, su hijo en la droga, pero volvió a la iglesia del Señor, donde ella se acuerda que ahí estaba la gracia del Señor. ¿Sabés qué maravilloso? Cuando Bernabé entra y ve la gracia de Dios, ve vidas transformadas. Ve un alcohólico que había dejado el alcohol. Ve un papá violento que pudo restaurar su familia. Ve a alguien que estaba en el error pero se corrigió. Ve a alguien que estaba atado por un vicio, pero el Señor lo libertó. Ve a alguien que tenía un carácter orgulloso que no podía con su vida, pero la gracia del Señor llegó hasta ahí. Esa es la gracia del Señor. Maravilloso. Miren, les contaba de que esta iglesia ha sido de bendición para mi vida. Saben que cuando mi hermana iba a la escuela comercial, que queda a pocas cuadras, y tenía 15 años, una chica de esta iglesia que también tenía 15 años, la invitó a un campamento y la evangelizó. Era la Gaby Espero. Algunos la conocen, ¿no es cierto? Ella ya no está. Pero porque Gaby fue capaz de compartir el Evangelio a los 15 años con una compañera, esa compañera se convirtió y esa chica, que es mi hermana mayor, nos llevó a todos a Cristo por la valentía de una que estuvo dispuesto a hacer esa obra. Uno nunca es consciente de lo que puede hacer cuando comparte el Evangelio con otros. Pero eso no distingue. Qué maravilloso será cuando yo pueda estar en el cielo y voy a salir a abrazar a Gaby y agradecerle. Yo me pregunto si habrá alguien que me quiera abrazar a mí.
Pero eso nos distingue y nos hace distintos. Porque es una iglesia que alcanza y es una iglesia que atrae. Y vidas son transformadas. Porque cuando venimos a la iglesia podemos ver cosas que no se pueden explicar. Es la obra de Dios en la vida. Estuve en Córdoba hace un tiempo atrás y fui sorprendido por alguien que me contó el testimonio. Hoy es una iglesia hermosa que crece, que la tuvieron que agrandar. Y uno de los ancianos era borracho y golpeador. Y me contó el testimonio. Mira, yo me iba de mi casa por días, tomaba, le pegaba a mi esposa, hasta que un día ella también me engañó a mí y pensé que ya no había más esperanzas. Después ella empezó a venir a la iglesia, pero yo estaba enojadísimo con la iglesia, con mi señora, pero pude venir y me encontré con Cristo y pude perdonar a mi esposa y ella me perdonó a mí y Dios restauró completamente mi hogar. Pasó el tiempo y Juan da su testimonio y hoy es el anciano de la iglesia junto con otros pastores. Y miren que pasaron por mucho dolor, pero hoy su vida y su familia es completamente distinta. Mira, a lo mejor tu vida necesita la gracia del Señor Jesucristo para perdón, para transformación. A lo mejor te das cuenta que solo no podés con el orgullo, que el orgullo te condujo a lugares que no querés. Hoy estás sentado acá, pero una vida sin frutos. Lo que te hace un verdadero cristiano es que la gracia de Dios es verdadera, pero verdadera en tu vida y es verdad en mi vida. En primer lugar, una iglesia que atrae. Segundo, una iglesia que alcanza. Tercero, una iglesia que ama. Dice el verso 25, después de estas cosas, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Sabés que este todavía es Saulo? No se llamaba Pablo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Metía preso a los cristianos, asolaba a la iglesia de Dios. Cuando mataron a Esteban, Pablo estaba ahí consintiendo. Pero en un momento se encuentra con el Señor y todo cambia en la vida de Pablo y se convirtió. Pero no fue fácil ni para Pablo ni para los creyentes, porque no le creían. Pensaban que era una estrategia del enemigo para atrapar a los cristianos. Y él se va a convertir y Dios usa personas para ganar a personas. Si bien el Señor se le apareció de una manera sobrenatural, Ananías, un hermano en la fe, lo llevó a los pies de Cristo y le dijo, hermano Saulo. Era la gracia de Dios, un hermano que perdonaba al perseguidor. Pero fue Bernabé, hijo de consolación, el que lleva a Pablo a los discípulos, a los apóstoles. Y Bernabé fue el que dio garantías de que esa conversión era verdadera. No era fácil, los discípulos no le creyeron. Fue un momento de lucha. Pero después lo empiezan a perseguir a Pablo. Entonces él tiene que escapar y lo van a ayudar a escapar. Y él se va hasta Jope, que era el puerto, y de ahí se va a Tarso. Pasaron 3 años, pero Bernabé nunca se olvidó que había un hijo espiritual que estaba por allá lejos en Tarso. Y a Bernabé lo mandaron a Antioquía, no lo mandaron a Tarso. Eran muchos kilómetros, no había ni wifi, ni GPS, ni caminos fáciles. Era por mar, era caminos de selva para llegar a destinos. Y dice la Escritura que cuando llegó, vio la gracia de Dios y dijo, ahora me quedo tranquilo, los exhortó, los animó. ¿Y qué hizo Bernabé? Hizo los kilómetros del amor. Los que nadie le pidió, los llevó y fue a buscar. Y Pablo fue el gran fundador de iglesias, el gran evangelista, porque detrás de Pablo hubo un Bernabé que estuvo dispuesto a amarlo, ir a buscarlo y traerlo. Y de eso se trata. Somos los que alcanzamos a otros con un mensaje que nadie tiene. Somos los que podemos atraer por lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida y los cambios que Él provoca. Somos los que estamos dispuestos a amar a los demás. El Señor Jesucristo les dijo, un mandamiento les doy, que se amen unos a otros.
Y de eso se trata. Cuando los de Antioquía miraban esta comunidad de discípulos de Cristo, ellos, ahí hay un amor especial, que es el amor de Dios, que el amor de Dios bendice a las demás personas. Y el amor de Dios está dispuesto a hacer un sacrificio, el que sea. En este caso tengo que ir a buscarlo y traerlo. ¿Saben que el amor implica unidad? Y una estrategia del enemigo para atacar a los cristianos es la división. A veces vienen divisiones por cuestiones de preferencia. Algunos utilizan un recurso y otros. Por experiencias. Son situaciones que provocan divisiones en la manera de pensar, en la manera de hacer las cosas. Puede ser en la manera de evangelizar. Algunos pueden elegir grupos pequeños, otros discipulado persona a persona, otros grupos afines y reuniones. No tenemos que permitir que nada rompa la unidad, porque el Señor Jesús nos quiere unidos a los hijos de Dios. Hoy vamos a darnos cuenta que hay un montón de ideologías, es que ya vamos a hablar ahora de eso. Hay un montón de ataques a la iglesia. ¿Y cómo vamos a permanecer nosotros? Unidos. Tenemos un mismo espíritu, una misma fe, una misma esperanza. Hay un montón de agentes que nos unen y tenemos el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y el amor es ese amor práctico que nos va a distinguir que acá una persona viene y es amada, es querida. De eso se trata ser cristiano. Miren, a veces hay diferencias. Yo me acuerdo que hace 20 años atrás, cuando yo estudiaba en Buenos Aires, en una iglesia que iba hacia ministerio, la estrategia de evangelizar era con pinturas. Y jugábamos al fútbol y hacíamos con un tablero con pintura y así predicábamos el evangelio y muchas fueron ganados así. Me acuerdo en el Día del Estudiante cuando íbamos allá a la plaza de Palermo, donde había un montón de chicos que se drogaban, que se alcoholizaban en la Día de la Primavera, íbamos toda la plaza con tableros, predicábamos, pero el tiempo cambió y ya nadie usa pintura, hoy hay tecnologías, los métodos cambiaron y uno debe ser accesible y no permitir que los cambios provoquen división en el amor a Cristo. No importa si es con pintura o con pantalla, lo importante es que estemos unidos y que ni la pantalla ni la pintura nos divida. Y si la alabanza es de 1 hora o de 20 minutos o con la luz prendida o apagada, uno prefiere una cosa y el otro prefiere otra. Pero no nos podemos dividir por eso. Tenemos que permanecer unidos. La otra vez estaba hablando con Guillermo Piovano, el año pasado. Le digo, Guillermo, hagamos algo acá evangelístico. Y a veces no podemos avanzar porque no estamos de acuerdo con esto, con el otro. Y bueno, Guillermo, vamos a hacer al revés, le digo. ¿En qué te parece que estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos los hermanos de Santa Fe de acuerdo con que hay que predicar el evangelio? Y bueno, vamos por ahí. ¿Quién se puede negar a eso? Creo que tenemos que volver acá, al amor práctico. Bernabé fue, lo buscó y lo trajo. Primero, es una iglesia que alcanza, es una iglesia que atrae, es una iglesia que ama. Estoy terminando. Es una iglesia que aprende. Es una iglesia que aprende porque cuando estuvieron allí en la iglesia enseñaron a mucha gente. Y estos que estaban en Antioquía necesitaban aprender. Pablo, que era Saulo, necesitaba. Y Bernabé, que es hijo de consolación, les enseñó la palabra. Y creo hoy más que nunca que necesitamos este libro. Me encanta este distintivo. Si bien hay otros recursos, la Biblia la tenemos en los teléfonos, pero fuimos conocidos por muchos años por ser el pueblo de un libro nosotros. Un libro que lamentablemente muchos jóvenes no conocen. Y muchos grandes tampoco. Muchos de los creyentes hoy lo que conocemos de este libro
es lo que escuchamos y cantamos en las canciones. Nos falta profundidad. Hoy somos atravesados por un montón de culturas, ideas, pensamientos que se oponen y le dan la espalda a este libro, al libro de Dios. ¿Sabe que eso no ocurre con los hermanos más antiguos que están acá? Hace 30 años atrás, la sociedad tenía un pensamiento y tenía las ideas que iban más o menos de acuerdo a la palabra de Dios, con cuestiones éticas, sobre todo morales, de familias, defendían los mismos valores. Hoy la sociedad le da la espalda completamente al libro de Dios. Y los jóvenes no pueden aprender la escritura por reels. Los reels son los que aparecen, son videitos que duran segundos en Instagram, que es una red social, que mientras vamos pasando sabemos que siempre viene algo después. Eso saben que genera que quita la capacidad de asombro, quita el poder de atención. Doy clases en escuela secundaria. Tenemos que buscar permanentemente nuevos recursos para atrapar la atención de los chicos, porque está esta nueva cultura de ya, pronto, inmediato, ahora, uno tras otro. Nada me causa gracia, nada me sorprende, nada me motiva. Así es la generación de hoy. Estuvimos en un retiro de siervo hace 15 días atrás y nos hablaba Gustavo acerca de la generación Z. Son los que tienen de 30 años para abajo, que son los nativos digitales, los que nacieron entre los años 90 y el 2000, que nacieron con una pantalla en sus manos. Bueno, características. Tienen déficit atencional, tienen poco compromiso, postergan las decisiones que tienen que ver con un compromiso en la vida, rotan permanentemente en los trabajos porque no permanecen ni perduran, no están acostumbrados al sacrificio. Y nos preguntábamos, ¿cómo vamos a ganar a esa generación? Y luego nos separamos en grupo y yo preguntaba al revés, ¿cómo hacemos para que la generación Z no nos gane a nosotros? Como dice la Escritura, no se conviertan ustedes a ellos, que ellos se conviertan a ustedes. Y lo vamos a hacer a través de este libro. Mira, este libro habla del aborto, habla de la ideología de género, habla de la sexualidad creada por Dios, habla de cómo debe ser un noviazgo, cómo debe ser mi familia, cómo debo criar a mis hijos. Este es el libro de Dios que choca con mi orgullo y con mi soberbia y con mi arrogancia y con mi autosuficiencia. Y entiendo que ser un cristiano es completamente distinto a lo que hay en mi mente y en mi corazón. Y entonces entiendo que no puedo ser sabio en mi propia opinión, que no sé de todo, que no puedo venir a la obra de Dios y usar mis recursos, mis experiencias, mis capacidades, mis talentos, mi dinero, no son mis influencias, no. Los cristianos tenemos otro distintivo, es otra cosa. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, es este libro, es la fe, es la gracia, es el amor. Esas son las herramientas. Y esta es una iglesia que aprende esas cosas. Y no es mágico, es tiempo con la palabra. Lo mismo que dije hace un rato, podemos usar la teología sistemática o podemos utilizar el material ese que viene, que está el de Rick Warren. No importa cuál. Mientras aprendamos, mientras estudiemos, mientras amemos este libro es el que va a consolar tu alma cuando lo necesites. Son estas palabras las que cuando yo estuve roto me levantaron. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es la palabra la que me fortalece. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Es el Señor dándote fuerzas. No son tus recursos. No es tu poder. Miren, quiero finalizar este mensaje pensando en los símbolos que tenemos acá y pensando en el Señor Jesucristo y en la cena, pero sí quiero hacer un cierre. Y quiero cerrar como empecé este mensaje. ¿Qué de estas cosas
identifican tu vida. ¿Por qué los demás deberían mirarte y decir que sos un cristiano y mirarme a mí y decir, ese es un cristiano? ¿Porque me pongo una camisa los domingos? ¿Porque me ven salir del edificio donde vivo con una Biblia en la mano? No. Si mis vecinos y si mis compañeros de trabajo y mis alumnos no pueden ver a Jesús en mi vida, es difícil. Si con los alumnos que tengo que no conocen a Cristo, yo que soy su profesor no le comparto el Evangelio, es difícil. Si no hago esta tarea a la que fuimos llamados, es difícil. Estos tenían bien claro el símbolo, alcanzaban a los perdidos, atraían con su testimonio, ayudaban a los necesitados y amaban a las personas. Eso es lo que necesitamos. Y finalizando, yo quiero centrarme en este concepto de la gracia, porque nosotros también damos testimonio de esto, que si alguien viene y abre la puerta puede ver en vos y en mí esto, que no se explica, pero que es real. Es como el viento, la gracia de Dios, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir y ver sus efectos. Y ya hemos conocido de la gracia del Señor Jesucristo, que tiene que ver con que siendo rico se hizo pobre. Él dejó la gloria para que yo siendo pobre sea enriquecido. Y de eso se trata. Es de la obra que Él hizo en mí. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Ahí el Señor Jesús murió por mí, en mi lugar, y por mis culpas y por mis pecados, y Él quitó mi vergüenza. Esa es la gracia de Dios. Porque yo no merecía eso. Pero Él dejó la gloria para venir, para hacerse como yo, para que yo un día pueda estar donde Él está. Porque en el cielo no entra ninguna cosa sucia. Miren, si nunca alguien antes había escuchado hablar de la gracia de Dios, te quiero decir que la gracia de Dios tiene que ver con el amor en descenso, para vos y para mí. Tiene que ver con que Jesús es el Salvador del mundo, pero en esta mañana quiere ser tu Salvador personal, simplemente si se lo pedís. ¿Saben que estos cristianos que iban por todos lados iban con un mensaje? Qué hermoso, pasaron los años, pasaron los siglos. Y hoy estamos acá. ¿Y qué estamos haciendo? Lo mismo, compartiendo el mismo mensaje, el que tenemos para vos. Y el mensaje es que Cristo dejó los cielos, habitó entre nosotros, haciendo señales y milagros para morir en una cruz. Y en esa cruz tomar tus errores, tus fracasos, tus pecados, esos pensamientos que no tienen nada que ver con Dios, que le ofendieron, esos sentimientos que se rebelan con el Señor, esos sentimientos que se rehúsan a depender de Jesús, porque queremos depender de nosotros mismos. Él tomó todas tus miserias y las mías y dijo, pónganlo a mi cuenta, y Él murió y pagó por ello. Y por eso Él te puede dar ahora su justicia, su perdón, si sos capaz de pedírselo. Y yo te voy a invitar, si nunca lo hiciste antes, que cierres los ojos, que inclines tu cabeza y en el silencio de tu corazón puedas hablar con este Jesús, el que murió, el que resucitó y venció a la muerte con poder, el único que en esta mañana te puede dar perdón, esperanza y vida eterna por la fe. No alcanza lo que vos puedas hacer, lo que yo pueda hacer. No hay obra por la que vos puedas alcanzar la salvación. Ninguna de tus buenas obras ni las mías pueden borrar los pecados que tenemos. Ni una religión tampoco. Es una persona, Cristo. Y de eso se trata la gracia. Que Él mira tu miseria y la mía y Él no te paga conforme a tus méritos.
Él cuando mira mi corazón y ve que soy un miserable, Él no me paga conforme a mis miserias, sino conforme a su amor, a su perdón. Es ese Jesús que en esta mañana quiere traer salvación a tu vida. Y si nunca lo hiciste antes, podés tener una oración de fe y decirle así al Señor: Señor, en esta mañana yo quiero recibir esta gracia. Pedirte que entres en mi vida y me perdones de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Si nunca le has pedido a Jesús, lo podés hacer. De esto se trataba el mensaje que iban compartiendo los cristianos hasta llegar a Antioquía. Que Jesús es el que te puede salvar, dar perdón, esperanza y vida eterna. Decirle: Jesús, en esta mañana te quiero pedir perdón y te quiero aceptar como mi único Salvador en la vida. Mientras seguimos con los ojos cerrados y la cabeza agacha, yo te quiero invitar que si has orado así junto conmigo, cuando finalice este tiempo puedas acercarte al que te invitó, al pastor de la iglesia. Estoy dispuesto también para compartir con vos. Pero ahora me quiero dirigir a la iglesia, que tenemos aquí el pan y el vino que nos recuerda el cuerpo del Señor Jesucristo molido por nuestros pecados, su sangre derramada. Y estamos aquí para hacer memoria de Él. Señor, en esta noche, en esta mañana, te agradecemos porque tú pusiste una confianza en nosotros. Es el Evangelio, Señor. Señor, no son los ángeles los encargados de llevar este mensaje, son tus hijos, personas ganando a personas, como Ananías ganó a Pablo, como Bernabé discipuló a Pablo y como tú lo hiciste con los discípulos. Ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo. Señor, en esta mañana queremos hacer memoria de ti y recordar, Señor, el sacrificio voluntario por cada uno de los que estamos acá y agradecerte, Señor, porque tu gracia se manifestó en nosotros. Y por eso estamos aquí rodeando esta mesa, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.